Exactamente 18 segundos. Ese fue el tiempo que tuvo la tripulación de este helicóptero naval para salvarse a sí mismos y a un buque de guerra valuado en $1.000 millones de la destrucción. A las 9:17 de la mañana, hora local, un solitario MH-60 Romeo surcaba el aire brumoso a 24 millas náuticas al suroeste de Al-Idea, Yemen. Las hélices del helicóptero resonaban con un ritmo constante mientras mantenía su posición durante una patrulla rutinaria. La tripulación estaba alerta pero tranquila, pues habían volado por esta zona docenas de veces. Esa mañana parecía no diferir de las demás. El piloto inclinó ligeramente la aeronave para mantener la posición, entrecerrando los ojos contra el reflejo del sol en la superficie del mar. La bruma era densa ese día, con una visibilidad que a veces caía por debajo de las 3 millas, dificultando la percepción de cualquier cosa más allá de esa distancia. 15 minutos después de iniciada la patrulla, el radar emitió un pitido inesperado. La tripulación se tensó de inmediato. Nuevo contacto en rumbo 045, anunció el operador táctico, sus dedos moviéndose ágilmente sobre los controles mientras intentaba clasificarlo. Sección transversal pequeña, altitud de 2.200 pies, velocidad. Hizo una pausa, verificando los datos. Demasiado lento para un caza, pero mucho más pequeño que un helicóptero. La tripulación giró su FLIR hacia el contacto, buscando una firma térmica. El sistema tuvo dificultades para fijar el objetivo. La firma de calor del dron apenas se registraba contra el aire cálido de la mañana. Cada miembro de la tripulación se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en sus pantallas. El piloto ajustó ligeramente la altitud para obtener un mejor ángulo. Y de repente, ahí estaba. Un tenue resplandor térmico se materializó justo sobre el horizonte. ¡Vampiro, vampiro, vampiro! La llamada del piloto crepitó por la radio mientras iniciaba maniobras evasivas, posicionando el helicóptero entre la amenaza entrante y el USS Gravely. El artillero de puerta preparó su arma, mientras el operador táctico continuaba rastreando el contacto. La firma térmica parpadeaba, visible por un segundo, y luego desaparecía. El FLIR luchaba por mantener el seguimiento en esas condiciones. Si querían detener esto, necesitarían más que una firma térmica. Requerían una identificación positiva. El sistema ANAS-44 de infrarrojos de visión frontal es el principal conjunto de imágenes térmicas integrado en los MH-60 Romeo Seahawks de la Marina de los Estados Unidos para la vigilancia de superficies y aérea. Al observar la nariz del Romeo se puede ver la distintiva torreta esférica que aloja el sistema, la cual gira de manera independiente para rastrear objetivos incluso durante maniobras evasivas agresivas. Dentro de esta estructura se encuentran sensores de infrarrojos de onda media y larga diseñados para penetrar en entornos de baja visibilidad, como bruma, humo o la noche. Cuando se integra con un radar, el sistema cuenta con una capacidad automatizada de seguimiento a la mira, que permite la adquisición de amenazas pequeñas y rápidas, con su habilidad para detectar diferencias en firmas térmicas de tan solo 0,08 grados Celsius a 14 millas náuticas. El FLIR es ideal para identificar contactos como este probable dron. En entornos como Yemen, distinguir entre contactos según su temperatura es crucial. Ya sea en el mar o en tierra, a menudo hay pocas características distintivas que dificulten la identificación visual. Con el FLIR, los pilotos pueden realizar tareas que el ojo humano simplemente no puede, como ver en el espectro infrarrojo. Esta detección temprana es vital, ya que ahorra tiempo para lo que sucede a continuación. Suscríbete si te gusta el video. Pasaron 90 segundos, cada uno acercando el contacto no identificado al Gravely. El operador táctico, con la frente perlada de sudor, cambió el radar AN/APS-153 del modo de búsqueda en superficie a modo aire-aire. La pantalla se transformó, el desorden marítimo desvaneciéndose para revelar una imagen más clara con anillos de rango concéntricos. Ajustó la ganancia filtrando las interferencias atmosféricas y ahí estaba. Pequeño pero inconfundible, moviéndose con propósito. El contacto mantiene el rumbo, informó, analizando el patrón de movimiento. Velocidad constante a 270 nudos. Se dirige directamente hacia el Gravely. El retorno del radar era sorprendentemente estable para un objetivo tan pequeño. El dron realizaba giros rápidos e impredecibles, lo que sugería un programa de evasión automatizado en lugar de control remoto. Cada cambio de rumbo lo mantenía fijado en el Gravely. Los datos tácticos construyeron un perfil que coincidía con drones de ataque UTI previos. El silencio reinó en la cabina mientras la tripulación consideraba las implicaciones. Las reglas de enfrentamiento exigían certeza absoluta. Se necesitaban múltiples fuentes de verificación antes de disparar. Debían estar completamente seguros de que era hostil antes de actuar, pero dudar ponía en riesgo a los 300 marineros del Gravely.
El indicador de combustible del helicóptero disminuía lentamente. Tenían tiempo, pero no ilimitado. El piloto ajustó la posición, reduciendo la altitud para obtener un mejor ángulo con los sensores combinados. El FLIR y el radar ahora trabajaban en conjunto para construir una imagen completa. El objetivo no mostraba respuesta IFF en ningún modo de interrogación, sin transpondedor civil, sin señales de identificación de ningún tipo. La distancia se redujo a 3 millas náuticas, y de repente la tripulación pudo verlo con sus propios ojos. Alas en flecha, una sección de morro bulbosa, el perfil inconfundible de un dron Sama D3, el mismo modelo documentado en múltiples ataques anteriores. No quedaban dudas. El AN/APS-153 es el radar multimodo que otorga al Romeo su verdadera potencia en misiones de búsqueda de superficie y aérea. Al mirar la parte inferior del helicóptero, se puede ver la cúpula distintiva que aloja el sistema, otorgándole a la aeronave su perfil único. En la cabina, los retornos del radar aparecen en la pantalla táctica con vectores de contacto y marcadores de clasificación que ayudan a la tripulación a realizar evaluaciones rápidas de amenazas. El radar utiliza frecuencias de banda X que destacan en la detección de objetivos pequeños, incluso aquellos con secciones transversales de radar de tan solo 0,1 metros cuadrados, aproximadamente el tamaño de un pájaro. Lo que hace a este sistema particularmente efectivo es su modo de baja probabilidad de intercepción, que minimiza las emisiones propias del helicóptero mientras mantiene el seguimiento de objetivos como este dron Houthi. Esta capacidad fue exactamente lo que la tripulación necesitaba cuando el FLIR solo no podía proporcionar suficiente confianza para autorizar el disparo en el enfrentamiento de hoy. Cuando se trata de un dron pequeño en condiciones de bruma sobre el agua, tener un bloqueo de radar sólido marca toda la diferencia. El radar del Romeo puede detectar estos contactos diminutos incluso cuando intentan ocultarse entre el desorden marítimo y el ruido de fondo. Sin esta capacidad, la tripulación habría necesitado acercarse peligrosamente solo para confirmar qué estaban observando, poniendo en riesgo tanto el helicóptero como el buque. Obtener esa imagen clara temprano les dio la confianza para tomar la decisión correcta cuando los segundos contaban, pero identificar la amenaza es solo el primer paso. Gravely, aquí Venom 04, identificación positiva de dron hostil perfil 3. Solicitamos autorización para disparar. El Romeo viró con fuerza a babor, sus rotores golpeando contra el aire matutino mientras se posicionaba para el disparo. Dentro del helicóptero, el artillero de puerta se apoyó contra el fuselaje, sus músculos tensándose contra las fuerzas G. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos permanecían firmes en el GAU-21. A través de su mira, el dron crecía en tamaño. Ya no era solo un punto en una pantalla, sino una amenaza física con un propósito mortal. En posición, llamó el piloto, luchando contra los vientos cruzados para mantener el helicóptero estable. Tienes unos 10 segundos antes de que cambie de aspecto. El artillero respiró profundamente, siguiendo el objetivo en movimiento a través de su mira. La distancia era extrema para un arma de puerta, cerca del límite de alcance efectivo, pero era su única oportunidad. El GAU-21 rugió con un estruendo que hizo vibrar todo el fuselaje con cada disparo. Los trazadores surcaron el cielo, brillando en un naranja intenso contra el fondo azul. La primera ráfaga pasó justo al lado del ala del dron, fallando por pocos pies. «Ajusta a la izquierda», llamó el operador táctico, observando la trayectoria de los trazadores. «Está manteniendo el rumbo». El piloto acercó el helicóptero, reduciendo la distancia mientras luchaba por mantener una plataforma estable. El artillero ajustó su punto de mira, compensando la velocidad del dron y el movimiento del helicóptero. La segunda ráfaga salió disparada. A través de la mira del arma, el artillero vio el impacto. Las balas desgarraron el fuselaje y el ala izquierda del dron. El vehículo aéreo no tripulado se estremeció violentamente, con humo saliendo de múltiples impactos. El ala se desprendió por completo, enviando al dron a una espiral descontrolada. Sin tomar riesgos, el artillero disparó una tercera ráfaga que destrozó lo que quedaba del fuselaje. «Objetivo destruido», informó el piloto, con voz firme a pesar de la adrenalina corriendo por su sistema. En la pantalla táctica, más contactos aparecieron al borde del alcance del radar, débiles pero preocupantes. El artillero verificó su munición. Tenían suficiente para más enfrentamientos, pero no si esto era el primero de un enjambre. Si lo era, cada bala tendría que contar. El GAU-21 es la ametralladora calibre 50 mejorada de la Marina, que sirve como el arma defensiva principal del Romeo. Al mirar la puerta lateral del helicóptero, notarás esta imponente arma montada en un sistema de pedestal flexible que otorga a los artilleros un impresionante campo de tiro, mientras mantiene el arma estable durante el vuelo.
Gracias a su sistema de retroceso corto, el arma dispara a 1100 rondas por minuto con una vibración mínima del cañón. Lo que hace a esta arma particularmente efectiva contra amenazas como los drones hutíes es su dispersión de disparos ajustada de 2,5 miliradianes a 400 metros. Esa precisión es crítica al enfrentarse a objetivos pequeños y rápidos. Cuando un dron se acerca tanto a un buque de guerra valuado en $1,000 millones, necesitas algo confiable para detenerlo rápido. El arma de puerta es perfecta para esta situación porque proporciona un fuego preciso sin desperdiciar un misil costoso en un objetivo barato. Eso es crucial en el entorno actual, donde los enemigos usan deliberadamente drones de bajo costo para agotar los recursos defensivos. La agrupación de disparos ajustada del GAU-21 permitió a la tripulación enfrentarse de manera segura, mientras se mantenía lo suficientemente lejos para evitar cualquier metralla potencial. Mientras tanto, el helicóptero regresó a su posición y la tripulación comenzó a escanear, tanto física como electrónicamente, en busca de amenazas adicionales. Nadie lo dijo, pero cada uno sentía el peso de lo que acababa de ocurrir. La primera victoria aire-aire confirmada por un helicóptero de la Marina de los Estados Unidos, pero no tendrían mucho tiempo para celebrarlo. 10 minutos después del enfrentamiento, el lavado de los rotores agitaba pequeñas crestas blancas en la superficie del mar mientras el Romeo reanudaba su patrulla. Dentro del helicóptero, la euforia de la adrenalina se desvanecía en una vigilancia atenta. El artillero de puerta flexionó sus manos, aún sintiendo la vibración del GAU-21 en sus huesos. El operador táctico miraba sus pantallas con renovada intensidad. Esto no fue un ataque aislado. La inteligencia del CENTCOM había estado advirtiendo sobre el aumento de la actividad de drones hutíes durante semanas. El Gravely confirmó la destrucción de un dron, transmitió el piloto por la radio. Están detectando contactos de radar adicionales a un alcance extremo. Podrían ser barcos de pesca, podrían ser plataformas de lanzamiento. El operador táctico asintió, ajustando la configuración de sus sensores. La pantalla del radar permanecía libre de amenazas inmediatas, pero algo más captó su atención. Una señal electrónica intermitente pulsaba en una banda de frecuencia inesperada. La aisló, la mejoró y la comparó con la biblioteca de amenazas. Tengo una emisión en banda S en rumbo 055, informó, con características de señal similares a los enlaces de control de drones hutíes conocidos. Pero el patrón de modulación era diferente. Podría ser una nueva variante. La señal aparecía y desaparecía, presente un momento, ausente al siguiente. El enmascaramiento del terreno o un control de emisiones deliberado para evitar la detección podrían explicarlo. La pantalla táctica no mostraba un contacto visual o de radar, pero la firma electrónica era inconfundible. Algo estaba ahí. El operador táctico transmitió la información al Centro de Información de Combate del Gravely a través de su enlace de datos seguro. Con un posible enjambre de drones en camino, necesitaban ser más inteligentes sobre cómo manejar lo que venía después. La relación de costo de intercambio ya estaba en su contra. Un helicóptero con munición limitada contra múltiples drones potenciales. El piloto cambió de rumbo, posicionando el helicóptero para optimizar la cobertura de vigilancia electrónica. Los sensores pasivos recopilaban datos, construyendo una imagen del campo de batalla electromagnético, que se extendía mucho más allá del alcance visual. La fuerza de la señal aumentó gradualmente durante los siguientes minutos. O el emisor estaba incrementando su potencia o, más probablemente, otro dron se acercaba a su sector. La forma en que podían saberlo era usando este dispositivo. El conjunto AN/ALQ-210 ESM es los ojos y oídos electrónicos del Romeo, otorgando a las tripulaciones la capacidad de detectar amenazas antes de que se vuelvan visibles en el radar. Se puede ver la carcasa rectangular que aloja este sistema con sus diversas matrices de antenas posicionadas para captar emisiones desde todas las direcciones. Dentro de la cabina, el operador táctico trabaja con una pantalla especializada que muestra indicadores de rumbo y fuerza de señal de cualquier cosa que emita en el espacio de batalla. Operando como un receptor pasivo, el sistema puede detectar y clasificar señales electromagnéticas en un rango masivo de frecuencias de 0,5 a 40 GHz. Su localización de dirección es precisa hasta dentro de 1,5 grados de azimut, permitiendo a las tripulaciones localizar al enemigo con una precisión notable, incluso mientras se mueven a más de 140 nudos. Esta capacidad pasiva es exactamente lo que la tripulación necesitaba en ese momento. Detectar la siguiente ola de amenazas sin transmitir su propia posición a posibles hostiles en el área. En el campo de batalla electrónico actual, a veces lo que no transmites es más importante que lo que haces.
Al escuchar pasivamente en lugar de emitir activamente, el conjunto ESM del Romeo otorga a la tripulación una advertencia temprana crítica, sin revelar su posición. Esto les proporciona valiosos minutos de tiempo de reacción que el radar solo no puede ofrecer. Sin esta capacidad, no tendrían idea de que otra ola de amenazas estaba en camino hasta que aparecieran en el radar. Demasiado tarde para rangos de enfrentamiento cómodos. Pero mientras el helicóptero estaba ocupado recopilando esta inteligencia electrónica, los hutíes estaban a punto de darles una lección. El sistema de advertencia de misiles del Romeo rompió el tenso silencio con un tono agudo y urgente, que hizo que la sangre de cada miembro de la tripulación se helara. Los indicadores de advertencia rojos inundaron las pantallas, mostrando una detección de lanzamiento desde cerca de la costa yemení. La voz artificial del sistema cortó el ruido de la cabina. Lanzamiento de misil por el lado izquierdo. El sistema de advertencia de misiles mostró el vector de velocidad de la amenaza a Mach 2,2 y acelerando. El alcance efectivo máximo de un MANPADS típico es de poco menos de 6 kilómetros. A las tasas de cierre actuales tenían menos de 8 segundos. Los músculos del piloto se movieron a través de procedimientos de emergencia practicados, inclinando el helicóptero con fuerza a la derecha, mientras perdía altitud simultáneamente para complicar la solución de seguimiento del misil. Las fuerzas G sujetaron a la tripulación a sus asientos mientras la aeronave luchaba contra su propio impulso. Desplegando contramedidas, gritó el copiloto sobre los tonos de advertencia, sus dedos presionando los botones preconfigurados en el panel de sistemas defensivos. El momento pareció durar una eternidad, con milisegundos que se sentían como minutos. Pero antes de que lo alcanzara, el sistema ya sabía qué hacer. El sistema de dispensación de contramedidas AL-47 se activó con una serie de golpes mecánicos rápidos. Bengalas se eyectaron desde los puertos a lo largo del fuselaje y el brazo de cola. 6, 7, 8 bengalas florecieron en un patrón cuidadosamente programado detrás del helicóptero. Sus firmas térmicas de 2000 grados Celsius superaban con creces el escape de la aeronave. La tripulación lo vio a través de la ventana de la cabina derecha, un rastro delgado como un lápiz que terminaba en un punto que se acercaba rápidamente. El misil se dirigió directamente hacia ellos durante un momento que detuvo el corazón. Luego viró repentinamente hacia la bengala más cercana. El fusible de proximidad se activó, detonando la ojiva en un destello de luz y una conmoción que sacudió el helicóptero incluso a 200 metros de distancia. La metralla repiqueteó contra el fuselaje, pero estaban fuera del radio letal. Misil derrotado, confirmó el operador táctico, todavía escaneando en busca de lanzamientos adicionales. Sin daños, el sistema muestra solo un lanzamiento. En la pantalla táctica apareció un contacto de superficie cerca del punto de origen del misil, probablemente un bote pequeño que servía como plataforma de lanzamiento del equipo MANPADS. El Gravely también lo detectó, ya ajustando las armas para enfrentarse si era necesario. El piloto aumentó la distancia de separación, manteniendo contacto visual con la plataforma de lanzamiento sospechosa, mientras se posicionaba fuera del alcance efectivo de los MANPADS. Afortunadamente, el sistema hizo su trabajo. El sistema de dispensación de contramedidas AL-47 es el escudo defensivo del Romeo contra misiles entrantes. Al mirar el lateral de la aeronave, notarás los puertos de dispensación circulares distribuidos a lo largo del fuselaje y el brazo de cola, desde donde se eyectan bengalas y chaff cuando se detectan amenazas. En la cabina, los pilotos pueden activar un panel de control dedicado con botones preconfigurados para diferentes perfiles de amenazas en segundos tras una advertencia. El sistema trabaja de la mano con los sensores de advertencia de misiles del helicóptero para responder automáticamente a amenazas entrantes como el MANPADS que acabamos de ver lanzado, con 30 estaciones de dispensación programables equipadas con bengalas MJU-38B que arden a más de 2000 grados Celsius. El sistema crea señuelos mucho más calientes que los motores del helicóptero. Esta capacidad de respuesta automática le otorga al AL-47 una efectividad del 96% contra la mayoría de las amenazas MANPADS, que es exactamente lo que salvó a esta tripulación cuando tuvieron apenas segundos para reaccionar ante ese lanzamiento de misil. Cuando alguien dispara un misil buscador de calor contra ti, el tiempo de reacción lo es todo. La respuesta automatizada del AL-47 ahorró segundos críticos que un despliegue manual habría desperdiciado. La diferencia entre un casi impacto y un impacto directo. Al derrotar el misil mientras mantenían la posición, la tripulación evitó exactamente lo que los hutíes querían: alejar los activos defensivos y crear una brecha en la cobertura para un segundo ataque de dron. Pero pronto, la Marina les haría saber a los hutíes por qué deberían haber permanecido en casa. Suscríbete si te gustó el video.